Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Leticia Martínez y es para mí un gran placer saludarte aquí a través de tu canal Coach Mental, donde te programamos para triunfar. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy, muy, muy interesante, que es la respuesta a una pregunta. ¿Es malo querer manifestar a una persona específica? Esa es una pregunta que me hacen muchísimo y dice así: ¿es malo querer manifestar a una persona específica? Ya ni siquiera es la situación de que sí se puede, sino que sí es malo. Bien, vamos a partir del contexto de que en esta vida no hay nada bueno ni nada malo. Todo es una percepción. Esto es un holograma y así como es un holograma, nosotros obviamente le damos una situación de cualidad y de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Para mí puede ser muy bueno darme baños de sol, pero para una persona que a lo mejor sufre de alergias o a lo mejor tiene alguna situación con tendencia a cáncer de piel, o sea, puede ser muy malo, ¿ok? O yo puedo asolearme durante minutos o inclusive horas, pero no tantas que me cause quemaduras en la piel. Sí, entonces hablaríamos de un exceso que es algo malo. Sin embargo, los excesos de seguridad son buenos. El exceso de amor o de amor propio, si es un exceso, aunque sea de amor propio, rayaría en una situación mala. Pero por eso les digo que todo es una situación de percepción. Y eso es en lo que yo quiero que ustedes empecemos a ver. Lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros elegimos para nuestra vida. Cuando nosotros lo hacemos de una manera consciente, o sea, consciente quiere decir a través de una elevación de la energía, a través de una conexión con lo que nosotros estamos eligiendo vivir, en ese momento la palabra tal cual, todo es posible para el que cree en Dios, es exacta, es semejante. Todo es posible para el que cree en Dios. Lo único que se te pide es, uno, creer, dos, igualar, porque semejante atrae a semejante. Semejante manifiesta a semejante. Semejante materializa a semejante. O sea, para yo poder materializar en mi vida un auto del año, yo necesito estar en esa sintonía, estar en esa capacidad del ser. Si yo no tengo esa posibilidad de poder creerlo, de poder traer esa energía en mí, no puedo elevarme en ese estado de conciencia. No puedo manifestar lo que voy a manifestar. Déjenme decirle que nosotros siempre manifestamos a favor o en contra, porque la manifestación no es algo de lo que yo me puedo separar. O sea, ay, como yo ya no quiero creer en la ley de asunción, entonces yo ya no manifiesto. Como yo ya no creo en Dios, yo ya no manifiesto. Como yo no creo en la ley de atracción, yo ya no manifiesto. Esto es una ley, creas o no creas, te va a pasar, te está pasando. Entonces quiere decir que si no manifiestas a favor es porque estás manifestando en contra. O estás conmigo o estás contra mí. Y esto es muy cierto, te quiero frío o te quiero caliente, porque tibio te voy a vomitar. Y aquí es en donde ustedes entran en esa situación de tener demasiadas dudas. Cuando alguien es tibio es porque tiene demasiadas dudas. Dudo de lo que siento, dudo de lo que quiero, dudo que si es bueno, dudo que si es malo, dudo que si después me va a ir bien, dudo que se va a hacer realidad, dudo porque no veo los cambios. Entonces estoy en una etapa tibia completamente. La pregunta es muy clara. ¿Es malo querer manifestar a una persona específica? La respuesta es no. Pero doctora, el libre albedrío siempre se va a respetar porque es la voluntad de cada uno. Y no es cortar al universo, porque muchas veces dicen, es que lo limitas. A ver, nadie limita absolutamente nada. Cuando se dice, ¿no? Cuando llegas tú a la tienda, tú dices,
vengo por, y a lo mejor vas a decir unas galletas de piña, o a lo mejor un refresco de fresa, o a lo mejor por un jabón de baño, y no te van a dar un aceite o no te van a dar este un pastel, o sea, tú pediste algo en específico, ¿sí? La única condicionante para que tú no puedas manifestar algo en la vida es que no lo creas, que no creas que es posible. Lejos de ahí, todo es un limitante. Tú puedes ser rey si tú quieres ser rey, tú puedes ser campeón, tú puedes ser la profesión que tú quieras. Tú, ¿por qué no podrías manifestar a una persona específica? O sea, ahora no es malo querer manifestar un trabajo, no es malo querer, o sea, no es malo. Entonces, ¿por qué manifestar a una persona específica tendría que ser malo? Si todo viene de adentro, si es un reflejo, si esa persona no quiere estar contigo, es porque es un reflejo de lo que tú has elegido vivir a través de la percepción que tienes de ti mismo. Si una persona no quiere desarrollarse en ti es porque no eres capaz de darte cuenta de las situaciones que están pasando. Si una persona eh, es infiel, si una persona es incapaz de tener amor hacia tu persona, si alguien no puede caminar hacia ti es porque tú no lo has permitido. Ese es tu libre albedrío. Tú decides qué características. La personalidad significa máscara. ¿Tú qué máscara le estás dando? Por eso en el teatro son personajes, porque cada uno tiene unas características. Entonces tú has escrito el guión y tú decidiste qué características tenía ese personaje en tu vida, cómo te iba a tratar o cómo no te iba a tratar. Ese es tu libre albedrío. ¿Interactuamos todos? Claro que sí. ¿Estamos a expensas en cuestión a nuestras energías? También es muy cierto. Pero tú, no hay nada de malo, no hay nada de malo en querer manifestar a una persona específica. ¿Qué sería lo malo? Lo malo es que tú no cambies. Lo malo es que tú no le des una nueva versión a esa persona y tú no puedas obtener una nueva versión de ti. Eso sería, digamos, lo malo. ¿Y lo malo para quién? Porque a lo mejor tú eres la manifestación de otra persona que nos decía el maestro Neville, que les decía a las chicas que quieren casarse, pues entonces, ¿no? No le decía la maestra Florence Scovelchin, no le pongas nombre y no le pongas apellido. Sí, está bien. Cuando tú eres capaz de creer, escúchenme bien, cuando tú eres capaz de creer y aceptar que algo pasa en tu vida, cuando tú eres capaz de arropar un nuevo personaje en ti y un nuevo personaje en la otra persona, cuando tú eres capaz de creer, de ponerle la fe y la voluntad, eso se va a manifestar sí o sí. Y así pudiera venir Neville y podría venir Florence Scovelchin y podrían venir todos los metafísicos a decírtelo y tú vas a manifestar a quien tú quieras manifestar, porque la primera ley del Kybalión dice que el todo es mente. Aquí muchos van a decir, ¿y la regla de oro? La regla de oro, ¿sí? Es no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Eso es muy cierto, ¿sí? Eso es muy cierto, pero también nos dice la maestra Connie Méndez que el deseo nos lo otorga Dios y que en el reino de Dios nada se ha perdido. Entonces, que si yo he elegido a una persona es porque en otro instante, en otro mundo, en la misma vida o en otro concepto del espacio-tiempo, eso ya sucedió. Y yo ya tuve esa relación con esa persona, ¿sí? Otro de los miedos que les da es que, doctora, y si me aferro y no es, si lo hacemos desde el miedo, no tienes por qué aferrarte, tienes que fluir. Los tiempos de Dios son tiempos perfectos. ¿Qué son los tiempos de Dios? Las energías de Dios. Las energías de Dios son, ¿por qué? Pero sobre todo los tiempos de Dios es que tú no vas a decidir cómo van a pasar las cosas, Él sabrá cómo. Por eso también está permitido, porque no es que tú dices, no, y va a pasar en el 3 de enero del 2024 a las 5:45, porque así va a ser.
Sí, si lo crees, así va a ser. Pero aún así, aunque tú le pusieras una fecha, tú no sabes cómo va a pasar, porque tú no puedes precisar, es que iba a pasar de tal manera. Cuando nosotros decimos que hay que soltar, precisamente es eso, o sea, si va a pasar en enero del 2024, igual puedes decidir que pasa el 4 de enero, es más, puedes decidir que a las 5:25, es más, puedes decidir que pasa de ciertas formas, pero aún así, ¿cómo se va a concretar la energía? Solo le corresponde a la mente universal, solo le corresponde a toda esa energía divina. Entonces a ti que te corresponde ser lo suficientemente capaz de aceptar que eso es algo que puede y que está pasando en tu vida. Es algo que ya está pasando en tu vida. Hablen en presente. No, no es malo manifestar a una persona específica, porque todo es posible para el que cree en Dios. Si tú has elegido, lo único que sí te pido es que te apegues a todos los procesos que nos da la manifestación de una persona específica, que es que uno, tener un excelente autoconcepto de nosotros, tener mucha fe, hacer las cosas desde el amor, no es estarlo haciendo desde la carencia, no es por una resistencia, no es porque eh, tengo la creencia de que no se va a dar, o sea, tengo que saber elevar mi estado de conciencia y cuando eso pasa, ese efecto que dicen, ya no ando detrás de las mariposas, sino las mariposas vienen a mí, es muy cierto, o sea, van a llegar muchísimas oportunidades, ¿sí? Y eso hará que tú elijas. Y si tú eliges a tu persona específica, siempre debes de saber que es a través de que todo es un bien para ti, todo pasa para tu bien. Y si tú eliges otra persona, también está bien porque todo es un bien para ti. Pero, ojo, si en tu vida tú no manifiestas a alguien, no le echen la culpa así como que es que no era para mí, es que el universo no quiere que sea para mí, es que el universo quiere algo mejor para mí. No, o sea, entiende. Si tú no haces un trabajo interno, si tú no haces un trabajo en serio, si tú no haces un trabajo de calidad para cambiar tu entorno, tu pensamiento, tu interior, no se va a dar. ¿Por qué? Porque vienes de procesos en los cuales lo que se presenta es la sombra y lo que queremos es que empieces a ver tu luz. Así que no, no hay nada de malo en manifestar a una persona específica, pero lo que sí hay que tener es mucha autodisciplina, mucho trabajo de conciencia, elevar esos estados de conciencia y entender que es un beneficio mutuo, ¿sí? De manera perfecta, en abundancia para todo el universo. Yo soy la doctora Leticia Martínez y ha sido un placer para mí estar aquí en esta mini masterclass respondiendo una pregunta. Están en su canal Coach Mental, donde los programamos para triunfar.